Los periodistas. Un artículo leído en la prensa española le había despertado curiosidad y vuelto a épocas donde la reflexión le acudía al momento de la comida. Quizá muchos de sus nuevos amigos no habían sabido de esa etapa cuando el aventurero, por voluntad propia, se fue a vivir con los Cartujos de Sevilla y experimentó los llamados votos del silencio, sumados a la pobreza, la incomodidad de las celdas, la disciplina, quizá lo más difícil, y donde la mente se permitía espacios sin contaminación para llegar a conclusiones verdaderamente trascendentes. El artículo leído ponía sobre la mesa una frase tremenda. No hay soledad más profunda, más hiriente, que la del que come solo. Tan solo haberla leído era como un knockout al cerebro y por supuesto también al paladar. Y entonces por la mente de Salacaín pasaron algunas preguntas mientras saboreaba 2 rebanadas de queso camembert acompañadas de membrillo y sorbía delicadamente un trago de oloroso guardado del bullicio y las malas compañías. Era sin duda uno de los vinos con una misión particularísima: acompañar al comensal y a veces a una rebanada de queso. ¿Es la charla un requisito para una buena comida? ¿No acaso la soledad permite a la reflexión aflorar como cuando se practica la meditación? ¿Cuántas veces la compañía se convierte en una piedra en el camino para la requerida concentración en el gusto, los sabores, los olores? ¿Cuántas veces Salacaín había decidido cambiar de asiento en la mesa para evitar los malos modos, los invasivos perfumes y lociones, la mala costumbre de poner a toda la comida sal o limón antes de tan siquiera probar un bocado? Eran preguntas. Un personaje alejado de la religión, conocido como el padre del humanismo ateo, Ludwig Feuerbach, filósofo alemán, había escrito en algunos de sus discursos "el hombre es lo que come", una frase vuelta coloquial a lo largo de los años y donde se pierde el contexto original. Salacaín lo recordaba. El filósofo había escrito una investigación titulada Enseñanza de la alimentación, y la frase completa era así: si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come. Un experto en alimentación, el italiano Massimo Montaneri, autor de varios libros y director de la brillante obra Historia de la Alimentación, editada por Trea, cuyo volumen de 1101 páginas ocupa un espacio especial en la biblioteca de Salacaín, dedicó un espacio a un apartado titulado Comer juntos. Atribuye el origen del convite a las raíces cum vivere, vivir juntos, de donde se desprendía en la antigüedad la invitación a vivir a un pan y a un vino, es decir, a compartir dividiendo la comida. Evidentemente, el texto ponía en valor la premisa de compartir la mesa como aspecto fundamental para ser humanos y la palabra compañero como derivada de compartir el pan, un asunto bastante profundo. Por tanto, la comida se convertía en un acto no solo de alimentación propiamente dicha, sino de acompañamiento, de definir un rumbo común entre quienes se sentaban a la mesa a compartir el alimento, no a pelear. Y ese era otro aspecto muchas veces ocurrido por Salacaín. Privilegiar esa frase tan conocida: más vale solo que mal acompañado. Bastante socorrido en esto de la reflexión de si es bueno o no comer solo. ¿Cómo y con quién le gustaría compartir la comida?, preguntaba Salacaín.
con un amigo, con un enemigo, con alguien similar, con los mismos gustos o alguien con costumbres, modales y capacidades organolépticas diferentes. A fin de cuentas, el acto de comer no se limita al consumo, la ingesta del alimento para nutrir el cuerpo, para tener salud, también es una manifestación cultural y un acto de amor, de cariño, donde cada comensal se desprende de algo para compartirlo con el otro. De donde Salacaín tenía por costumbre aquello de pedir al centro, a manera de ofrecer el mismo plato a sus compañeros de mesa. Quizá también un requisito para compartir el pan y la sal. Hacía algunos años el aventurero había encontrado en Madrid la obra de Ignacio Domènech Puigcercós, un cocinero e investigador catalán, autor de una docena y media de libros y editor de las famosas revistas La Cocina Elegante en 1904 y El Gorro Blanco, mantenido por varios años. La colección alcanza precios muy interesantes para los expertos. Don Ignacio Domènech escribió en una de sus obras, Un festín en la Edad Media, 1913 por ahí: no hay que olvidar que el día que el hombre sepa comer bien y por tanto reconozca la singular importancia que el arte culinario tiene, la vida de los pueblos será más próspera, debido a que bien nutridos, no solo con aquellos alimentos que la ciencia ordena, sino también con los que el capricho demanda, trabajarán sus moradores sin fallecimientos de ninguna clase, a la vez que su carácter se transformará en afabilísimo, porque desaparecerán de entre ellos la infinidad de enfermedades y de disgustos que hoy los aniquilan, merced a la ignorancia que predomina respecto a tan universal asunto como es el saber lo que se come y para qué se come. O sea, lo importante no es si se come solo o acompañado, sino comer bien. Pero esa es otra historia.